Things happen for a reason. You become a stronger person. You become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Yeah. Don't worry now. Queridas amigas, estamos de vuelta con vosotras. ¿Qué tal estáis? Siempre entramos así como medio locas, pero claro, es que aquí antes pasan cosas. No os penséis que es que estamos cucús. Pues que nos hace Estamos mucha, cucús, a mí claro me que hace estamos mucha cucús. ilusión siempre Claro, entrar y nos sí, ponemos sí. contentas. Sí. Es que antes dábamos la claqueta nosotras porque éramos pobres. Claro, claro, pero ahora... Pero ahora tenemos aquí a nuestro querido Juan que nos da la claqueta desde el otro lado y nos hace una ilusión que entramos así Exacto. como pasaditas de rosca. Porque seguimos amigas en Amer Radio, en Eso este es. estudio maravilloso. Oyentas que nos escucháis por la radio, qué felicidad sonar por estas ondas. Os mandamos un beso y a todas las que nos apoyáis en el Instagram, en las diferentes plataformas en las que escucháis el podcast y nos comentáis y nos dejáis cariñitos. Bueno, os queremos mucho y es la felicidad. Eso es. Ahora estamos como muy pidiendo los dineros, pero nos siguen gustando Bueno. muchísimo los mensajitos, ¿eh? Esto que vaya por delante. Claro. Todos los feedback que nos dais, aparte de que nos hacen muchísima ilusión, pues también nos ayudan a nosotras a situarnos y a ver cómo os va llegando todo. Y eso, bueno, ya sabéis que siempre que se hace algo, pues gusta saber cómo resuena, Sí. ¿no? Y Bueno, y qué que es lo si no, está... no tendría sentido. Ya ves, esta mujer y yo hablando la una para la otra. Claro. O sea, que nunca os cortéis Estaríamos- de mandarnos mensajes, dejar comentarios en donde queráis, donde nos escuchéis y por donde os apetezca comunicaros con nosotras. Somos todo Eso es. oídos. Y queridas amigas de la playa, venimos a compartiros cosas sobre los dineros, efectivamente, bueno. porque nosotras somos unas mujeres profesionales y honestas y, como Y casi sabéis, ricas. casi ricas. Somos unas ratitas oficiales y profesionales de la precariedad. Que vosotras, en su mayoría que nos escucháis, también lo sois. Es una cosa para la que no necesitamos estadísticas de internet. Simplemente si nos estáis escuchando a nosotras, pues lo sabemos, os vemos, os reconocemos, queridas. Estamos juntas en esto. Y como nosotras nos vinimos muy arriba a final de año e hicimos un llamado para llegar a las 1000 suscriptoras en YouTube y poder monetizar, haz una comilla ahí de tu lado, amiga, monetizar nuestro contenido y vosotras acudisteis como guerreras y lo conseguimos, queremos contaros qué tal va la cosa para que lo sepáis y también para que, bueno, las que también tenéis proyectos en internet o las que estáis iniciándolos o pensando en hacer algo así, que sepáis un poco cómo es la relación con estas grandes plataformas que ya hablamos con Erika Irusta. Os adelantamos que es una relación no recíproca y altamente desigual. O sea, es una red flag. Simplemente os contamos, queridas, que nuestras cifras oficiales a día de hoy, que es inicios de febrero, un poco antes de que vosotras vayáis a ver esta emisión, la plataforma de YouTube estima que a finales de este mes nuestros ingresos totales serán 1,69 €. Gracias por su visita. Sí, nuestro objetivo a final de temporada es poder pagarnos una caña a cada persona del equipo. Este es un poquito el objetivo con YouTube, visto lo visto. Porque, oye, sabíamos que la cosa era... Simbólica, pero no sé si tan simbólica. ¿Verdad? Realmente. ¿Verdad que sí? Entonces, porque de esto tampoco se habla mucho, No. ni hay cifras, ni nadie lo comenta, no sé. O sea, cuando intentas como indagar un poquito en las formas de monetizar este trabajo, hay podcasts por todas partes, pero nadie habla de cómo narices, o sea, si se gana dinero con ello y cómo se hace. Habla la gente que sabe exprimir mucho más la plataforma porque pone pues tropecientos mil anuncios y hace cosas que nosotras no vamos a hacer en ningún momento. Sí. Pero bueno, aún así yo creo que yo no tenía esta información de otros por proyectos eso digo. feministas cuando nosotras empezamos y no nos equivocamos en nuestra intuición de que lo que íbamos a conseguir económicamente a través de YouTube era poder comprarnos un paquete de pipas. Bueno, teniendo en cuenta que somos un equipo de 5 personas y que vamos por nuestra 3ª temporada, vamos mal. Esto no es un juicio, es como una cosa objetiva. No afecta a nuestra ilusión por el momento, a nuestras ganas y a nuestro disfrute, solo afecta, bueno, a nuestra planificación de sostenibilidad porque queremos seguir haciendo esto y queremos seguir hablando con invitadas tan guays y compartiéndolo con vosotras.
Así que no nos cansaremos de decir que muchas gracias a las que nos apoyáis, pues ahora con los otros medios que estamos poniendo a vuestra disposición, el Ko-fi, que ya han llegado nuestras queridas amigas al rescate, Sí, Yanire, Elena, Ángela, muchas gracias, lo acabamos de activar, habéis sido rapidísimas y muchas gracias también, por supuesto, a las que nos estáis pidiendo ya las tazas, Carmen, Beatriz, bueno, eso, ya vais algunas como interesándoos por estas formas de ayudarnos a que esto sea sostenible en el tiempo, así que muchas gracias porque esto realmente, bueno, es un sí, poquito más viable que la efectivamente. cutrada Bueno, y del que siempre YouTube. defendemos la economía feminista, Claro. defendemos el que circule también la parte de la sostenibilidad, además de los afectos y demás Mm, entre nosotras para bueno, que sigamos pudiendo hacer lo que podemos hacer, no mm, solo nosotras, sino en general pues, los proyectos que nos gustan. ¿No? mm. Así que sabemos que estamos siendo un poco pesadas, ahora os compensaremos con la invitada que tenemos hoy. Y recordar como último aviso que también en Ko-fi tenéis la posibilidad no Es solo de verdad. hacer donaciones puntuales, sino de hacer suscripciones mensuales que son de 3 euros. Entonces, bueno, esa sí Sí, es una opción muy guay porque, bueno, pues ya se queda ahí ese apoyo estable y sí, no se tiene que estar actualizando, acordando. Y sí. con esto Y con esto acabamos ya con los anuncios y vamos a presentar a nuestra invitada porque tenemos muchas ganas. tenemos muchas ganas de hablar con ella y además sabe mucho de autogestión y Sabe sabe mucho mucho de de cómo muchas cosas buscarse importantes. los dineros bueno, de formas alternativas y Sí, sacar sus cositas adelante. sí, sí, sí. Bueno, ella es nacida en Lentregu, en Asturias, en 1992. Es activista, aquí sí que lo podemos Mm, decir con todas las letras y en negrita, activista y fundadora de Femen España en 2013. vamos ahí. Es historiadora del arte especializada en comisariado, arte y feminismo, también profesional dentro de la industria musical y fotógrafa. Es coautora de Manifiesto Femen y de Rebelión, que esto está por ahora solo en francés, pero pues o se ha editado ya o se va a editar ya en español por la editorial Horas y Horas. También directora del primer documental del grupo en España, que han titulado Desobedientes, la historia de Femen en España, de la mano de su compañera Rachel Navarrete, que por cierto ha sido seleccionada dentro del Festival de Cine de Málaga en 2022. Felicidades ya Toma. por esto. Directora de arte también del proyecto del calendario Femen, hablando de formas de sostenerse y de autogestión. Calendario Femen Spain. Que sirve pues eso como iniciativa para financiar las acciones del grupo y además está actualmente terminando, si no nos equivocamos, de coescribir, ahora nos contará, el primer libro sobre la historia de Femen en España junto a Marilyn dos Santos, que ya digo, es otro de los artefactos que van a sacar para conmemorar el 10º aniversario aquí en el Estado español. Bueno, por supuesto, es la puta ama y hoy está En en Loca Loca Yo, Yo, Lara Lara Alcázar. Alcázar. Vamos. Que me muero. Bien. Conseguido, la Lara. Hola. Qué guay verte, tía, qué guay verte. Lo primero que me ha Bienvenida. hecho mucha ilusión que uséis la toponimia en asturiano. Gracias. Hombre, Menos por mal. supuesto, por favor. Bueno, Primes claro. hermanes que somos. Exactamente. Es que además, mira, la oficialidad va a ayudar también a la inclusión. Esto va todo en una. ¿Ves? Es que sí, lo habéis hecho muy bien, ¿eh? En Asturias habéis estado Es verdad. muy acertadas. Pues Pues nada, que muchas gracias por esa introducción tan maravillosa que habéis hecho sobre mí. Bueno, muchas gracias por guardarnos un ratito en tu agenda de acabar con el patriarcado. O sea, Ya ves. que nos guardes un ratito es la hostia. Ya ves, ya ves. Por supuesto. Jo, Sí. qué gusto. Pues vamos al lío, porque es que Vamos tenemos al muchas lío. cosas que hablar. Hemos tenido unos problemillas técnicos previamente y no queremos como desaprovechar el tiempo que nos queda para hablar contigo. Y lo que queremos lanzarte de primeras es la pregunta con la que iniciamos el podcast con cada invitada y con la que vamos haciendo un poquito un rastro, ¿no? De cómo se va dando esto en cada una, que es ¿cuándo fue la primera vez que te llamaron loca? No sé, sinceramente no sé exactamente en qué punto fue, pero sí recuerdo que fue una de las primeras cosas que, por ejemplo, o de los adjetivos que nos pusieron o de los nombres que nos pudieron dedicar cuando empezamos a hacer acciones en España, ¿no? Cualquier tuit era como, estos son unas locas enseñando las tetas para llamar la atención. Ujú.
bueno, Ya. rápidamente, ¿no? Es también considerado una palabra que es, bueno, pues ya negativa, y ya se supone que eres una mujer que no tiene juicio sobre absolutamente nada, ni agencia sobre absolutamente nada que tenga Mm, que ver con su vida o con lo que se entiende como las decisiones de una persona adulta. Entonces, bueno, supongo que sería bastante al principio en lo que refiere al activismo. En Claro. cuanto a la vida así más cotidianamente, pues no sabría decir. Seguramente en ya. algún momento mencionando algo sobre feminismo en un Ujú. contexto de instituto, sí, seguramente por esas épocas, no me extrañaría nada, pero si os soy sincera, tiendo a eliminar bastante este tipo de comentarios De tu Ujú, recuerdo. ujú. sí, de mi Bueno, registro. pues maravilla, maravilla. Sí, bueno, no tienen que estar tampoco ocupando espacios si lo estamos llenando de otras cosas que Claro. necesitamos. Claro, claro, totalmente. Aquí la idea simplemente es como colocar los distintos Claro, relatos y compartírnoslos y comprender que no es una cosa nuestra individual, sino que exacto. es algo colectivo y correctivo y que está, o sea, para eso nos sirven estas pequeñas experiencias que vamos recogiendo vuestras. Y bueno, pues si alguien ha vivido una cueva en estos 10 últimos años, pues os situamos con qué es Femen. Femen, bueno, es un colectivo que originalmente surgió en Ucrania en 2008. Hoy ya es conocido internacionalmente. Llevan adelante acciones muy valientes e inéditas, donde las activistas usan sus cuerpos y en particular sus torsos desnudos cubiertos con consignas. Ujú. No son acciones violentas, pero sí punzantes y que van y que señalan directamente el origen de la violencia y a los agresores. En 2013 surge el colectivo aquí en España, Femen Spain, por eso estamos hablando del 10º aniversario. Y pues como acabamos de decir en la introducción, tú eres historiadora del arte de formación, estás especializada en comisariado, arte y feminismo, también formas parte de la industria musical. Y hace 10 años que pones literalmente la cara y el cuerpo en todas estas acciones que lleváis adelante desde el colectivo Femen para defender los derechos fundamentales de todas. Entonces, Ujú. bueno, estas acciones que realizáis es verdad que casi siempre, o sea, que sí que tienen como la atención, el foco de los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación generalistas, que esto no siempre pasa, ¿no? Con las acciones que se llevan a cabo desde el feminismo. Entonces te queríamos preguntar en la combinación de estas dos cosas, ¿cómo afecta en ti, en tu vida cotidiana, en tu día a día, estar tan expuesta? Y sobre todo, y lo que más nos interesa, ¿qué has ido aprendiendo e incorporando a lo largo de estos 10 años para poder un poco protegerte y cuidarte? Pues, hombre, desde luego, este tipo de acción tan directa siempre tiene pues varias consecuencias, ¿no? La primera es física, porque al estar actuando a Claro. través de tu cuerpo, lo primero que enfrentas es la violencia y la represión por parte, pues, de la policía o de la seguridad que haya en ese momento ahí, incluso de las personas que en ese momento están participando de esos actos o de esas manifestaciones, ¿no? Seguidamente, pues también está ese tipo de violencia que enfrentamos a nivel judicial y por tanto a un nivel económico ahora mismo a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es que cada vez que tú realizas una acción generalmente eres sancionada por haber realizado una manifestación sin permiso, Ok. digamos, aunque tú estés en el libre ejercicio de tu libertad de expresión sin utilizar la violencia. Ujú. Entonces, ese tipo también de acoso y de persecución por parte del Estado hacia este tipo de activismo, que como bien nombrabas, se hace necesario porque de otras formas muchas veces no nos escuchan, Ujú. hay veces que sí, pero hay muchas otras que no, pues nosotras lo entendemos como necesario y por eso lo realizamos así. Eh, y claro, esto no conviene. Entonces, la manera, uno, de despolitizarte es multarte en vez de llevarte un juicio, directamente te ponen una multa y si no la pagas, pues te embargan, etcétera, etcétera, etcétera. Despolitizan tu causa. Tú en ningún momento puedes ir y plantarte en un juicio a decir, es que he hecho esto porque estos son mis argumentos. Ujú. No, no, mira, que directamente tienes que pagar esto y ya está, que no nos importa nada más, Ujú. ¿no?
Ya. Entonces, en cierta manera, por eso nosotras, ligado a nuestro activismo, somos muy insistentes con el tema de la ley Mordaza. Y luego otro tipo de consecuencia es la psicológica, que tiene mucho que ver con esta situación que acabo de explicar, porque cuando constantemente tienes que estar buscando maneras de estar a flote y de financiarte siendo independiente, es muy complicado. Todas tenemos nuestros trabajos, todas vivimos de alquiler, todas tenemos unos gastos que asumir, un transporte que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es una forma también de acoso y es una manera de violentar, bueno, el mero hecho de que tengamos cosas que decir. Entonces, en ese sentido, se suma a lo que todo el mundo entiende que ocurre también, que es, bueno, pues el acoso en las redes sociales, los comentarios que podemos encontrar ahí, las amenazas que nos pueden llegar, el tratamiento que muchas veces esos medios de comunicación nos dan. O sea, también hay que ver un poco la otra cara de la moneda. Nosotras entendemos que es un altavoz muy potente y que lo que estamos haciendo puede tener su interés, pero también la descripción muchas veces de cómo eso se lleva a cabo es hiriente o es, bueno, no sé cómo decirlo, encuentro la palabra, pero bueno, que es algo que nos enfada, porque Claro. obviamente cuando ponen activistas de FEMEN protestan desnudas, no es cierto. Ya. O sea, no estamos desnudas. Primero, ir en topless solo es desnudo cuando va una mujer. Esto está clarísimo para la sociedad. Si lo hiciese un hombre, en ningún momento pondrían hombres desnudos se suben a las Cibeles para celebrar que el Real Madrid ha ganado la Copa. Es que eso no va a estar nunca escrito, a no ser que estén enseñando los genitales. Entonces, es un ejemplo muy gráfico. nosotras, Realmente. que los futboleros valen para ilustrar un montón de cosas. Siempre nos dan material. Sí. Entonces, nosotros cuando protestamos siempre decimos eso, que no vamos desnudas. O sea, vamos con un lema y usamos nuestro cuerpo como algo no sexual. Entonces, claro que ahí existe una violencia en el tratamiento que se le da y a posteriori es eso, no solo en directamente cómo te pueden parar o como tal, sino cómo eres leída o cómo eres percibida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una gran acumulación de cosas negativas, digamos, que obviamente eso puede ir minando tu voluntad a la hora de querer continuar actuando. Y en ese aspecto, al principio, porque el grupo, y esto se ve muy bien en el documental, ha ido como mutando y ha ido experimentando varias fases, como es lógico, porque en 10 años, bueno, pues si estuviéramos en el mismo punto que hace 10 años, implicaría que no hemos avanzado en nada, ni hemos sido permeables a nada, y hubiéramos sido casi autómatas, ¿no? Pero no ha sido así. A veces por cosas buenas y otras veces por cosas no tan buenas, hemos sabido sentarnos y reflexionar y entender que es muy importante trabajar la comunidad. Y en ese aspecto, muchas veces, el no ser un grupo tan amplio de gente, ser un grupo más o menos reducido de activistas, porque claro, estoy hablando siempre de las que hacemos las acciones, no tanto de la gente que trabaja con nosotras a un nivel de red, pero no participa directamente, que también hay bastantes personas. Pero las que estamos como en el núcleo de la cuestión, pues hemos tenido que aprender a veces también decirnos cosas que no nos hacen ilusión, porque todas estamos después de una acción muy eufóricas y, bueno, hay veces que no tanto, porque igual no ha salido justo como queríamos, pero la mayoría de las veces en plan, venga, está hecho, esto teníamos que hacerlo sí o sí, que de puta madre, tal. Pero es que después de todo eso llegan todas estas cosas que hemos estado hablando y también hay que saber pararse y decir, vale, pues yo no estoy bien o a mí esto me está afectando en este sentido o yo estoy muy cansada mentalmente y no puedo asumir más y un largo etcétera de situaciones que se pueden dar. Y bueno, pues nosotras hemos aprendido que por un lado trabajar la confianza, trabajar los vínculos entre nosotras, no de amistad, sino de compañerismo y de comunidad es importante. Ser conscientes de las diferencias entre nosotras, que también las hay, aunque tengamos un perfil unificado a un nivel de cómo podemos ser leídas y demás.
pero bueno, nosotras tenemos compañeras que cada una atraviesa una situación económica pues concreta, una situación de salud mental concreta, eh, con su familia una situación concreta, ha habido de todo y sigue habiendo de Claro. todo. Entonces, ahí hay que ser comprensivas y hay que también saber hasta qué punto, por ejemplo, una se puede exponer y otra no, cuando se tocan ciertos temas, pues te puede afectar porque igual lo personalizas o al revés, ese personalizarlo te da muchísima fuerza y lo Claro. quieres hacer, ¿no? Pero nunca forzar la situación de ninguna forma, porque luego se ha demostrado, y esto, bueno, pues tristemente lo hemos aprendido, pero se ha demostrado que luego lo pasamos fatal. Entonces, no hay necesidad. Al final, nosotras, como decimos, estamos solas en esto y si no nos Ujú, cuidamos entre nosotras, va a ser imposible. O sea, ujú. hay tanta hostilidad en general en el ambiente que si entre nosotras no nos tratamos bien, es imposible seguir. Mm. Eh, entonces, bueno, esto es algo que hay que trabajar poco a poco y yo estoy segura de que ahora ni muchísimo menos somos perfectas, pero sí al menos existe ese clima de poder hablar, poder decir las cosas sin miedo, sin temor a que ninguna de tus compañeras te pueda juzgar o pensar que eres débil o que estás Pues menos eso me enfadada. parece toda una reconquista, porque es un espacio que se nos ha intentado robar a las mujeres y me parece todo un logro a nivel personal y a nivel activista. Y esto que nombráis tanto en el documental, que ahora lo enseñaremos, como lo que acabas de decir, ¿no? De que, vale, tenemos la conciencia de cuidarnos, sobre todo como compañeras de lucha. Mm. Es decir, en lo que hacemos no somos un grupo de amigas y esto me parece súper Mm. importante para todas las que nos hemos colocado en algún momento en acciones dentro del activismo o estemos vinculadas a algo así, entenderlo, que tenemos que respetarnos y cuidarnos como compañeras de lucha, no hacer grupos solo por afinidad en lo amistoso y en lo personal, porque entonces se desdibuja y se pierde la posibilidad de organizarnos y de accionarnos para lo que queremos y además se van dando ciertas dinámicas que fácilmente pueden caer en dinámicas de poder o en fracturas cuando eso se mueve, ¿no? Entonces que vosotras tengáis tan claro y tan bien colocado que el lugar de cuidados y de respeto y de unión es el ser compañeras de lucha, a mí me produce muchísima admiración y creo que es algo a tomar desde todas las mujeres que nos colocamos como Mm. feministas, ¿no? Y Mm. desde todas las identidades que nos colocamos ahí. Es que me parece algo valiosísimo. Sí, Mm. sí, sí. Y tener Ya claro digo, es... no ha sido algo sencillo y de No, primeras por supuesto. pensábamos, ah, no, esto. Pero claro, ya Claro, cuando van pasando los años también, jope, obviamente las experiencias se acumulan y hay cosas que pueden incluso Claro. llegar a ser, en cierta manera, traumáticas. O sea, traumáticas, ¿por claro, qué no por decirlo? supuesto, Entonces, Sí, por sí. jolín, supuesto. pues parece una cosa que es muy redundante, pero a veces es necesario hablar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues eso. Hemos llegado Totalmente, ahí después de mucho trabajo y nos queda mucho por mejorar, pero bueno, que ya claro. es un Bueno, como todas, Claro, pues es que es un vamos, con trabajo mucho constante. reconocimiento. Es que eso Sí, es con que yo mucho creo que reconocimiento. es lo bueno que tenemos, ¿no? Las feministas que vamos haciendo nuestro caminito y no quiere decir que lo vayamos a hacer bien. Y además de ir haciéndolo, pues tenemos que ir también reconociéndonos cuando estamos tomando un camino que nos gusta menos y tener esa posibilidad de rectificar, ¿no? Porque Sí, sí. que somos señoros, Y que tenemos luego, las cosas tan claras en la vida. exacto. No, no, somos gente crítica y que va Exactamente. aprendiendo por el camino y que nos damos la mano mientras vamos aprendiendo. Claro, Exacto. y a mí como apunte solo me gustaría decir que se habla mucho del amor romántico en lo relacional y demás, pero yo sí que viví esa ruptura del punto de partida de amor romántico y de pinchar esa burbuja Disney con el feminismo, porque sí que tenía cierto lugar construido en mí de que me iba a gustar con todas las mujeres, ¿no? Mm, A gustar en un sentido de afinidad, de que todas podíamos ser amigas una vez que estábamos allí. mm, Y es como, esto no es cierto en absoluto. mm. No tenemos que ser amigas ni que caernos bien, ni tenemos que atraernos entre nosotras para poder vincularnos como compañeras de lucha sabiendo que estamos en el mismo lado de las cosas en lo que Eso, se refiere a los ejes de opresión y en que empujamos el mundo hacia el mismo lugar. eso. Como decía Nerea, ¿no? Lo de que Claro. estamos todas empujando hacia el mismo lado y esto es importante no Ujú. olvidarlo.
Claro, Y la parte de los cuidados me parece un súper aprendizaje. O sea, por total. supuesto que tendréis que ir haciendo ajustes, pero me parece el mejor aprendizaje el poder haber cambiado también un poquito el foco y cuidar vuestra propia salud mental y el de la compañera. O sea, me parece Mucho respeto muy y guay. reconocimiento desde ya. Sí. Y hablando del docu, lo tenemos aquí físicamente porque además ellas hacen estas cosas tan bien y tan bonitas y te lo mandan así, Sí. en esta cajita de cerillas para prenderle fuego a todo. Una Y cosa buenísima. es precioso, Buenísimo. tía, es precioso. Que es el docu de Desobedientes con el que además conmemoráis vuestro 10º aniversario. Y que se puede conseguir, ya vamos a decirlo todo ya para que lo sepáis, para que lo Bueno, se sepan. puede conseguir en su web. En la web de FEME lo podéis Claro, pedir, está ahí a disposición de todas para pedir y que os llegue ese paquetito para quemar el patriarcado. exacto. Y a mí mientras veía el docu y los vídeos de vuestras acciones, me venía mucho toda esta parte de las consecuencias que estás nombrando, ¿no? Y se me aparecía todo el rato las ganas de saber cómo tú has negociado todo esto contigo misma. Era como lo que más se me venía, ¿no? Desde ser una chavala feminista y decidir entrar en Femen y no solo decidir entrar, sino además asumir una posición de liderazgo, hasta cuando hay la posibilidad de hacer una acción, decidir que sí, que la voy a hacer y que me voy a exponer con muchísima probabilidad a violencia y a la parte de consecuencias también económicas o legales que se pueden extender por 5 o 6 años. O sea, en definitiva, ¿cómo has ido trazando tú contigo misma esa línea entre lo que estás dispuesta a asumir y lo que no? Pues a ver, al principio del todo fue una cosa como muy, decías tú antes lo de lo pasional para con el feminismo y yo creo que fue un poco así, ¿no? Como una especie de llamada muy, muy, muy pasional de ver esas imágenes, ver esas acciones en otros países y decir, yo también quiero participar de esto, yo creo que de verdad este método y esta forma de hacer las cosas despierta Ujú, ujú. a la gente y despierta algo que sinceramente era pues lo que yo estaba esperando del feminismo en ese momento. O sea, lo que yo esperaba era generar una acción y automáticamente una reacción, no que al resto del mundo les diese igual, que nos estuvieran matando, violando, etcétera, etcétera, ¿no? Es que es muy grave lo que ocurre todos los días y no ahora, sino desde siempre. Entonces, bueno, fue, yo ya digo, o sea, he pasado mi veintena dedicada a esto y continúo, pero muchas veces dicen que es algo que haces solo cuando eres joven, que, y no digo que ahora no sea joven, pero en ese momento yo estaba saliendo de la adolescencia, o sea, del momento, bueno, pues más teenager y tal, y podría haber sido que no hubiese continuado, pero Claro. sigo con la misma convicción que el primer día, porque veo que realmente funciona, o sea, hace a la gente reaccionar a través de algo que hemos entendido que es como van las cosas, ¿no? Que es a través de la imagen y a través de mensajes muy, muy concretos. Ujú, Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí que fue muy pasional el decir, vale, esto me interesa, esto me parece muy fuerte y quiero formar parte, pero luego, bueno, todo ese proceso de iniciarlo además desde otro país, prácticamente sola, sin más ayuda que los consejos que te pueden dar activistas de otros países, bueno, pues tampoco es sencillo. Y en ese sentido, bueno, pues el recorrido te pone muchas pruebas. El primero es, bueno, pues no dejarte llevar por esa soledad, entender que al final si esto tiene sentido habrá más gente que se sume, que hay que insistir, que la gente por naturaleza del capitalismo y de cómo funciona la sociedad está despolitizada, entonces está ujú, ujú. desmovilizada, que siendo jóvenes nos dicen permanentemente que no hacemos nada y que no nos quejamos de nada y no nos organizamos y un largo etcétera, ¿no? Entonces tienes como que ir combatiendo toda esa serie de tópicos que además tú misma tienes instalados en tu cabeza y decir, venga, va, o sea, si esto no parte de mí, no va a salir de nadie. Y a la vez, yo sola no puedo hacer nada. O sea, yo era muy consciente desde el principio que esto iba a funcionar si era un grupo. Ujú. Y Femen funciona porque es un grupo, aunque sean grupos reducidos. Son grupos reducidos porque no todo el mundo, en este caso no todas las mujeres, pueden, quieren
arriesgarse a este nivel. Ujú. E incluso las hay que quieren y porque no gozan de X privilegios no pueden exponerse a ese nivel. Ujú. Entonces, bueno, pues el hecho de continuar me ha ido poniendo ciertas preguntas enfrente de mí, como por ejemplo el hecho de tener un grupo ya formado, conformado y bien sostenido y decir, ¿es realmente necesario que a mí se me siga diciendo que soy líder de un grupo? Aunque luego simbólicamente ese papel pueda seguir existiendo, porque luego entre nosotras siempre hay como este comadre de decir, ay, la mamá pato, jaja, ¿sabes? Porque obviamente soy la que más Y que tiempo es algo lleva muy ahí lindo, claro, Mm. es algo muy lindo. y porque realmente pero es desde una sensación de poner cuidado en el grupo. O sea, yo siempre estoy como pendiente de todo, Claro. que no pasen, que no se nos escape nada, como con 1000 ojos, ¿no? Que no Y digo es que mis algo, compañeras no, pero es inevitable. y es algo muy lindo, Lara, porque, o sea, yo creo que con tu presencia, con todo lo que dices, con cómo vas hablando, con esto tan pequeñito, ¿no? Como que te llamen la mamá pato, me parece ya una forma de ampliar tanto la imagen que se tiene sobre Sí, vosotras, sí. ¿no? O la imagen tan reducida que se tiene sobre una mujer que puede accionarse así, porque es como, bueno, claro que puedo ir allí y plantarme y demás, y luego puedo hacerme mi tortilla de patatas y decirle a mi amiga qué tal está. O sea, si es que no son Claro, incompatibles. pero Que no son monstruos, quieres Claro, decir. claro, claro, joder, ¿qué pasa? Esta chica hace sus cosas, claro. es que te deshumanizan a un nivel que piensan que nada, que te Sí, dan un botón y solo haces acciones. Pero bueno, sí, entonces dices, bueno, pues que es que igual, por ejemplo, esta mm, mochila o esta forma de describir un grupo que realmente no está funcionando como jerárquico porque todas Claro. escogemos lo que hacemos, todas debatimos lo que entendemos que queremos transmitir, etcétera, etcétera, es horizontal. O sea, esto no tiene sentido que yo sea líder de nada. O sea, yo ya aquí mm, ya no lidero. mm, Yo Ujú, aquí ujú. estoy, pues puedo ofrecer una guía en un momento determinado o en muchas ocasiones, por supuesto, en la medida Sí, en que una mi experiencia experiencia. sea de ayuda o sea de interés, pero no entiendo muy bien. Entonces, sí estoy cómoda con, obviamente, un hecho, que es que yo fundé el grupo y ahora mismo, de manera anual, se vota una portavocía y yo tengo la portavocía, pero no la he tenido siempre, por ejemplo. Y ahí sí estoy cómoda, pero porque es algo que hemos decidido entre todas. O sea, Ujú, ujú. yo no me voy a sentir menos capaz o menos reconocida frente a mi trayectoria porque un día no sea portavoz, si no pasa nada, si está bien. Yo mm, también necesito descansar Eso en es. cierto momento. Y también para llegar ahí, ¿no? Al hecho de necesito descansar, no siempre tengo que estar como al pie del cañón. También mis compañeros me han ayudado mucho a reconocer que eso no es nada malo y no quiere decir que esté que menos seas menos comprometida o sea válida, más sí. irresponsable y tal, porque Mm, bueno, a claro. veces Qué es bueno, qué inevitable. bueno. Me parece Entonces, un bueno, trabajazo. Qué bueno. Es que ahí está también la parte eh, personal, ¿no? Del trabajo personal tú, de decir, Sí. bueno, puedo dar un pasito atrás porque hay otras que también lo pueden sostener y no tengo que estar yo siempre dejándome claro, Que al final la entonces, vida. es llevar la forma en la que funcionáis con Femen en las acciones a esa parte de cómo os Más íntima. sostenéis en el resto del tiempo, ¿no? Mm, no, es fundamental. Al final lo que se ve en una acción es eh, el resultado de un trabajo muy amplio mm, el resto del tiempo y de muchas conversaciones y de mucha reflexión y mm, de muchas cosas. claro. Entonces, bueno, cuando preguntabas esto de cómo me puedo poner límites o cómo no, bueno, pues hay veces que hay que poner límites a tu salud porque no estás bien, porque yo ahora, por ejemplo, si mañana hubiera una acción, pues obviamente no me puedo exponer después de estar una semana fatal de enferma. ujú. Este tipo de cosas que igual en otros momentos no hubiera hecho, también os lo digo, en plan de, bueno, Claro, yo funciono, estoy viva, ¡hala! Voy. tiro para adelante. Ya. Bueno, pues igual tampoco es eso porque, cariño, igual te quedas, no sé, en el hospital y no está la Mm, sanidad pública como para estas cositas. Eh, no Muy sé, bien. también estos márgenes y estos límites de cuidarse una misma, cuidar a las Claro. demás, pero también, bueno, ha habido veces que ha habido que hacer control de riesgo y de, bueno, y de recursos, en el sentido de igual nos apetece hacer una acción un montón, pero tenemos que valorar si la podemos asumir porque tenemos un pufo de 4.000 euros de multas.
Ya. Entonces, vamos a sumar una más, nos lo podemos permitir, tal. Entonces, muchas veces esos límites no vienen tanto dados por lo que nosotras queramos hacer, sino más bien por cuál es la circunstancia concreta que atravesamos en ese momento. Claro. Claro, es que Eh, vosotras os exponéis a cosas muy extremas de forma, bueno, o sea, de Constante. forma constante en lo que es vuestro activismo y a nosotras nos interesaba también como poder preguntarte ahí, ¿no? Porque escuchamos una entrevista que os hicieron en Tardeo, Andrea Gómez, donde estabas con Rachel también, y Rachel decía que ella es la más chiquitita físicamente del grupo y que entonces eso hace que en las acciones siempre vayan primero a por ella. Y de hecho esto en algunos vídeos vuestros se ve. Se ve sí, como sí, los policías os tienen más cerca a alguna de vosotras y hacen como una especie de rodeandito para ir a por ella e intentar reducirla. Y entonces ella decía que al ir sucediendo esto una y otra vez, asumió que ella es una especie de cebo y que mientras se dirija la violencia hacia ella, pues no se está dirigiendo hacia vosotras o al menos os da un poco más de margen en lo que es la acción. Y claro, esta decisión y poner el cuerpo en algo así, bueno, es toda una decisión y es un tipo de decisiones que tú también haces, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, en esos momentos concretos, que son los momentos donde se está dando esa violencia, donde estáis plantadas juntas y empiezan los gritos y probablemente sentís el aliento, la saliva de la gente, donde intentan agarraros, pegaros, donde viene la policía y os tira al suelo, donde os dan patadas, donde intentan grabaros, donde sucede todo esto que es muy violento, donde después os llevan, habláis de que muchas veces acabáis en el calabozo, habláis de esto en el documental. En esto tan difícil y tan duro, ¿dónde te sostienes tú? ¿Cuál es tu lugar de agarre o tu disposición interna contigo para agarrarte, ¿no? a ver, retomando muy brevemente lo de Rachel, sí es verdad que a veces ocurre esto, pero el tema también de los entrenamientos y también de acumular más experiencia te hace entender que muchas veces, por ejemplo, ser más menudita o ser más bajita o tal, también puede ser una gran Claro. virtud o una llave que te lleve a desarrollar otras cosas. Entonces, bueno, nosotras siempre decimos que seas como seas, siempre hay una manera como de sacarle un partido dentro del contexto de las acciones, ¿sabes? Porque si una cosa no se te da bien, o tiene que haber otra que sí, ¿sabes? Y el compendio de todo eso ayuda siempre a que las cosas Perfecto. salgan mejor. Eh, luego, sobre el tema que estamos hablando de, bueno, pues cuál es el espacio, el lugar donde te colocas cuando de repente, bueno, pues llega el post de una acción, ¿no? Que puede Ya. ser desde irte a tu casa pues dolorida, machacada y cansadísima de todo lo que ha ocurrido, hasta que no llegas a tu casa, sino que te detengan y puedas terminar en el calabozo, en este caso. Hombre, es diferente porque al final nosotras siempre después de una acción nos reencontramos, es decir, aunque no estemos todas, la mayoría nos volvemos a juntar, esperamos, nos limpiamos la pintura, avisamos a todo el mundo de que ya está hecho, que estamos bien, que estamos mal, que ha pasado. Pasamos un tiempo juntas Qué después, bueno, qué siempre. bueno. Eh, pero claro, hay momentos en los que eso no sucede así y luego no te puedes volver a tu casa o darte un paseo o lo que sea, sino que tienes que esperar a que te liberen. Eso va así. Y Claro. ese es todo un proceso, ¿no? En el que, bueno, pues te detienen, te tienen que filiar, tienes que llegar allí, o sea, es muy tedioso y además que llega tu abogado, etcétera, etcétera. Y claro, en todo ese periplo, eh, creo que a nadie sorprende que se puedan escuchar comentarios en un tono sexista, en un tono jocoso, que te mareen, que te lleven de un lado para otro, que hagan bromas innecesarias, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. a nosotras no tienden a separarnos, pero bueno, eso no quiere decir eso tampoco quiere decir que no recibamos un tratamiento que digamos no es el más profesional por parte de ese tipo de Efectivamente. funcionarios. Ujú, ujú. Entonces, bueno, nosotras sí que es verdad que intentamos siempre como buscar
cómo yo siempre lo hablo con las chicas, ¿no? Digo, mirad, cuanto más tiempo estemos encerradas, menos tiempo tenemos de estar preparando acciones. Por lo tanto, hay que minimizar este tipo de trámites. Mientras estemos ahí dentro, hay que ser inteligentes. No Claro. hay que entrar en ese juego. O sea, no hay que entrar en Estrategia. provocaciones. Nuestra provocación es la acción. Una vez se termina, no tiene sentido. Además, Me porque estás parece de desprotegida. alta inteligencia feminista lo que estás diciendo. Sí, sí, porque además estás desprotegido. O sea, es que ahí Claro, literalmente nadie te te ve. puede pasar cualquier cosa y tu testimonio seguramente valga más bien poco. Estás en una situación de vulnerabilidad y de exposición bastante grande frente a gente que está en una posición de poder mucho más altísima, ¿no? Absolutamente. Entonces, pues es lo que hay. Entonces, bueno, yo por lo menos hablo por mí, pero creo que todas tenemos un poco un modus operandi parecido, que es, pues eso, hacer un trabajo de reflexión, de intentar apagar la cabeza, de pensar que no vamos a estar ahí para siempre, que tenemos un Muy plan y que importante. hay gente que responde por nosotras fuera. Mm. Esto quiere decir que cuando salgamos va a haber alguien con una botella de agua, va a haber alguien que ha llamado a tu madre o a tu tía o a tu hermana y si hace frío te va a llevar un chándal. O sea, esto es así. Y además, tu abogado va a estar pendiente de hacer todo lo posible para que tú te vayas a casa cuanto antes. Mm. Y a partir de ahí, pues empezará otro proceso. Pero obviamente, nosotras cada vez que hacemos una acción tenemos en cuenta todos los escenarios y aunque no es lo más común a día de hoy que nos detengan, muchas veces decimos, bueno, no nos han detenido, pero la diferencia es que nos metan allí o no, porque realmente toda la detención, por ejemplo, puede haber sido súper agresiva Mm. Claro. o toda la reacción por parte de la gente puede haber sido súper agresiva. Al final que te lleven o no es un trámite más, que obviamente a nadie le hace gracia, pero vamos, que no es ni de lejos lo más grave. O sea, Ya. para mí es peor que me pongan la rodilla en el cuello un policía o que yo qué sé, que me agarre un nazi en medio de la Plaza Oriente, que igual tener que estar sentada en un calabozo 6 horas. Hombre, a nadie Ya. le gusta, pero dicho lo Ya. dicho, tienes la confianza de que hay gente que está haciendo todo lo posible y responde por ti. Total. Qué bueno. Totalmente. En el otro sentido, no, nadie responde de Exacto. esa gente que además es que es violenta per se. O sea, alguien que comparte esas ideas nunca va a ser Claro. una persona, no están ahí para dialogar, Totalmente. ¿sabes? Totalmente. Pero, ojo, se nota un montón se nota un montón la experiencia, ¿eh? Se nota un Absolutamente. montón el Uf, aprendizaje que has ido adquiriendo y cómo has ido colocando todo esto, porque a mí todo me suena como a grandes lecciones de autodefensa feminista, absolutamente. lo bien que lo tienes colocado, o sea que, jo, Pero enhorabuena no ha sido sola, o por sea, eso. esto No, no, yo creo claro, es el que grupo, sí. además del grupo nos ha ayudado mucho también hablar, por supuesto, con nuestras amigas, hablar Mm, con otras activistas, hablar con nuestras abogadas y abogados, a veces incluso con nuestras madres, ¿sabes? claro, A sí, través de su preocupación hacernos también muchas preguntas, porque ¿qué madre no claro, se preocupa? Esto es una claro. Claro. tontería. A veces nos han querido infantilizar con este tema. A mí, por ejemplo, me pasó Mm, en una entrevista me dijeron, bueno, ¿qué ocurre si te pones enferma? Y yo, muy naturalmente contesté, si me pongo enferma, mi madre ya me cuidará. claro, Ya, ya, ¿quién se pone malo y no le cuida a su madre? Que estamos tontos. ya, ya. Y sin embargo lo trataron como una cosa de, mira, esta niñata en realidad es una nena, ¿sabes? En plan, Bueno, porque tiene una Eh, madre que la cuida, no entiendo cuál era claro, o la sea, ya, ya. relación. esto es fuerte. Y esto, por ejemplo, yo lo analicé luego con la distancia, ¿no? Y digo, pero si es que ahora tengo 30 y mi madre va a seguir haciendo lo mismo, pero Bueno, la y mía, que la tuya y seguramente la de más allá, y si no es tu madre, será tu abuela
o tu O tu amiga amiga. o quien te cuide, sí, Y total. que creo Claro, pero que tiene que ver mucho con esto que tú nombras, no solo de infantilizaros, que evidentemente es un mecanismo de control sobre las mujeres, sino de deshumanizaros, ¿no? Es como si vosotras claro, ya os ponéis y enseñáis las tetas y si os ponéis ahí donde os van a dar una hostia, es que ya no hay que cuidaros, es Claro, que ya con vosotras se puede todo. claro, Una vez que os ponéis en no, tetas, ya legitimidad absoluta para violentaros, ¿no? claro. Y esto es la construcción de las malas mujeres dentro del patriarcado. Entonces no, y tenemos que tener también muy claro. el te lo has buscado, o sea, es que esto es la Claro, lógica de todas las cosas. A claro, vosotras os pegan palizas los nazis porque ¿para qué os ponéis ahí? A ti te violan claro. porque, claro, ¿qué haces por la noche Exacto. borracha o, Mm, bueno, volviendo a tu casa a X horas? Es mm, la lógica absolutamente de una mujer no puede ser desobediente con lo que se mm, supone que tiene que hacer dentro mm. de la estructura patriarcal Eso porque es. se expone Claro, a los peligros del propio patriarcado, o sea, es que así claro. es el relato. Claro, y si sales de esa zona de seguridad que es tu casa, básicamente, pues ya te estás exponiendo a todo y ya todo vale, que eso lo cuenta muy bien Nerea Nerea Barjola, ¿no? Barjola y Mm, donde se desvela la trampa en esos movimientos de que te venden de que si te comportas como te tienes que comportar no vas a recibir violencia y eso es es mentira y por mentira, eso ya lo sabemos luchamos. que es mentira. Mm. Yo retomando esta idea de esto de la autodefensa, yo no me voy a cansar nunca de decir que a mí la autodefensa feminista me ha cambiado la vida, o sea, esto es así. Y yo hay algo que veo en las acciones de protesta que hacéis desde Femen que me fascina, siempre me llama mucho la atención, que es esta manera que tenéis de agarraros las unas a las otras Ya. por los brazos, ¿no? Formando esta cadena humana donde se os ve ahí bien enraizadas, con la mirada y la voz firmes, ¿no? Como esta... Es que esto para mí, o sea, esta imagen para mí es como la esencia misma de la autodefensa feminista. O Absoluto. sea, ahí está todo lo que el patriarcado nos ha dicho que no podemos ser, ¿no? Está el ser fuertes, firmes, desafiantes, aliadas, compañeras, o sea, todo lo que nos han dicho que no podemos ser, ¿no? Y como decís en el docu, en Desobedientes, el cuerpo, la voz y las compañeras como herramientas de lucha política. O sea, esta frase lo resume un poco todo. Y fíjate que yo creo que con esa imagen que proyectáis, que estamos aquí dibujando y que estamos aquí recuperando, molesta más todavía que las tetas o que las consignas. O sea, esta imagen de fuerza, ¿no? Esta imagen de poder, de poderío, yo creo que es lo que más molesta y te quería preguntar cómo se siente esto en el cuerpo. O sea, desde fuera yo lo percibo como algo esencialmente empoderante, porque es como eso, como pasar por el cuerpo que podemos, que tenemos la capacidad y tenemos el derecho de luchar y de defendernos. ¿Cómo lo A sientes tú ver, en el cuerpo? es fuertona la energía, no te voy a mentir. Es fuertona, me gusta. Eh, Nosotras hay veces que decimos, joder, es que es mucha adrenalina, eso sí es real. Porque tú vas como nerviosa en el sentido de, bueno, esperamos que todo Claro. salga bien, que todo se pueda hacer, que tal. Y claro, en el momento cuando de repente lo haces es como un subidón porque estás a muchas cosas muy vulnerable, ¿no? Pero en esos momentos en los que nos replegamos y hacemos esta cadena de la que has hablado ahora, Hmm, claro, son momentos en los que tenemos la posibilidad de buscar la fortaleza entre nosotras ante una circunstancia hostil. Claro. Eh, y eso, bueno, pues planta un poco la cara de los dos mundos, o al menos a mí me gusta verlo así. Eh, lo que propone el feminismo y lo que está proponiendo el patriarcado. Es una imagen concreta, ¿no? Lo que nosotras Mm. reivindicamos y por qué lo hacemos. O sea, que esto moleste es síntoma de que las cosas literalmente no van bien. Eh, porque, Sí. ¿por qué molesta, uno, el topless para reivindicar derechos? Dos, que las mujeres estén unidas. Tres, que lo hagan desde no estar riéndose, sino estando enfadadas, mostrando disconformidad y además gritando, ¿no? Entonces, si molesta, siempre yo lo digo yo y lo dicen muchas compañeras, pero si molesta es que funciona. Entonces, esto normalmente nosotras, este mecanismo de la cadena lo solemos usar para intentar como resistir un poco más dentro del lugar de la acción, pero sí es cierto que hay momentos en los que además como que te recarga un poco la pila, porque
Claro. Pues puede ser porque haya pasado mucho tiempo y ya estén como intentando pues desunirnos para que terminemos, entonces en ese momento... Y también es jugar un poco con la idea de que las tías no nos podemos organizar y ser inteligentísimas y analizar cómo funcionan las cosas y decir, vale, es que cuando tú piensas que me vas a separar como si fueran muñequitos de Playmobil, no, error. Tenemos planes, ¿eh? Y no tenemos, no tenemos un montón. Entonces, claro, o sea, a las mujeres se nos ha quitado este don de que seamos estratégicas. Solo somos estratégicas para fastidiar a los hombres. Bueno, Ajá. en este caso puede ser también para fastidiar un poco a los hombres. A los hombres machistas, claro que sí. Claro. Pero es que creo que los únicos referentes o sea, los únicos referentes que tenemos de mujeres estratégicas son malos, porque generalmente han sido mujeres fascistas o mujeres bueno, pues afiliadas a ciertas ideologías que no son democráticas por lo general. Entonces no son buenos referentes. Claro. Claro. Al menos a un nivel contemporáneo, ¿no? Entonces necesitamos también entender que las mujeres podemos ser activistas estratégicas y con muchísima visión a la hora de, bueno, pues trazar cuáles son nuestras estrategias en lo físico, en el Claro. campo de batalla, que es la calle. Total. Entonces, bueno, pues hablar de estas cosas que son como más técnicas, entre comillas, también es necesario. Porque, oye, podemos hacer lo que nos propongamos. Otra cosa es Total. los medios para hacerlo al nivel que nos gustaría. Ya. Pero, oye, que a mí me encantaría descolgarme de un helicóptero en modo super pro. Te pega todo, Lara. Sí, sí, pero Pues sí. trabajamos con lo que hay, lo que- pero mira, con lo nos que sale tenemos. más o menos, nos sale. Tenemos Total. clarísimo que si hubiese helicóptero estaría dentro de los planes. Total. Por supuesto. Cariño, somos estratégicas porque estamos construyendo un mundo mejor y para eso hace falta estrategia. Y hablando de Entonces, estrategia, vamos fatal de tiempo. ¿Qué dale te parece a- si dale a lo pasamos al tuyo. bloque, ¿no? Sí, 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 Al dale a siguiente, lo porque claro, es que queremos hablar de tanto, pero claro, el tiempo también es limitado. También tenemos lo que tenemos aquí. Vamos allá. A ver, por hacer un poquito un plano de situación también, porque esto ya lo hemos pasado por encima, pero yo creo que no está de más. Bueno, nosotras entendemos que el fin último de Femen es acabar con el sistema patriarcal, ¿no? Y con todas las estructuras de poder y los ejes de opresión que perpetúa este sistema desigual, pero nos gustaría, para tener este marco común, antes de seguir profundizando, que pudieras explicarnos cuáles son los principales ejes de opresión que combatís y cuáles son las principales ideas que defendéis desde el grupo. Pues primeramente se estableció que Femen luchaba contra las dictaduras, contra las religiones y contra la industria del sexo. Claro, a día de hoy obviamente se han ido, pues yo creo que ampliando esos bloques o ampliando la perspectiva que se tienen sobre esos temas. También yo hablo siempre desde nuestro contexto, o sea, desde el contexto del grupo español, porque bueno, es donde operamos y es donde nosotras además a través de nuestro contexto hemos ido desarrollando pues las ideas que tenemos a día de hoy. En el sentido de cuando hablamos de religiones, pues Femen se posiciona como un movimiento antirreligioso, es decir, que no cree en la necesidad de la religión organizada como algo que vaya a liberar a las mujeres y, bueno, pues no combate a las personas ni combate a los creyentes, pero sí combate la institución y sí combate las ideas que creemos que son incompatibles con la igualdad. En ese sentido, pues siempre decimos que es eso, que no combatimos personas, que combatimos a la institución, que combatimos bueno, pues las ideas machistas que hay dentro de las religiones, sobre todo mayoritarias y que además tienen un poder político pues palpable y demostrable. En ese sentido, a nosotras, por ejemplo, lo que más nos interpela aquí es la Iglesia Católica y la relación que ha tenido con el Estado y que continúa teniendo, con la cual nos gustaría acabar y además, bueno, pues nuestro fin último y nuestro fin ideal sería que no existiese ninguna religión y que todo el mundo fuera libre de cualquier, bueno, pues yugo religioso, pero eso no está ya tanto en nuestra mano. Nosotros por lo que luchamos es por esa separación total y absoluta de la Iglesia y el Estado. Entonces, en ese sentido,
a un nivel práctico es a lo que aspiramos y lo que nos gustaría. ¿Por qué en España no hacemos acciones vinculadas a otro tipo de religiones? Pues porque entendemos que no está tan politizado como igual puede estar en otros países. Aquí lo que vemos de manera recurrente es, pues eso, la Iglesia Católica, los lobbies antielección, etcétera, etcétera, bueno, pues influyendo sobre decisiones políticas y leyes que nos repercuten directamente a las mujeres y sobre todo en lo que refiere a nuestra salud sexual y reproductiva. Me Luego, por parece otro muy lado, bien como, vamos, es como lo tenéis ubicado, ¿no? Como muy claro, muy concreto, vaya. sí, y luego por el tema de las dictaduras, realmente nos referimos a cualquier mecanismo, disposición, movimiento y partido u organización que pueda ser antidemocrático o que ponga en peligro lo que entendemos nosotras como una democracia. De esa forma, pues obviamente lo que hacemos es luchar contra que haya homenajes legales y ensalzamiento del fascismo en España, contra la ideología de partidos como Vox, que proponen cosas que están cercanas al fascismo, si no son fascistas Claro. directamente, contra que existan fundaciones como la Fundación Francisco Franco, contra que existan leyes como la ley Mordaza, que entendemos que no es democrática porque no permite al 100% el libre ejercicio de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, es posiblemente una de las partes que más hayamos trabajado también en esta rama de FEMEN, porque así ha sido, y porque entendemos que además el fascismo en España todavía está muy presente y es uno de los grandes enemigos de las mujeres. O sea, ha servido para colocar a las mujeres siempre en la opresión más absoluta y más Sí. profunda. Entonces, bueno, pues no podemos nunca jamás desvincular el feminismo del antifascismo en lo que respecta a nuestra opinión y a la labor que hacemos aquí. Luego, en cuanto al tema de los feminicidios y tal, es que hay como, tendríamos que colocar otro bloque de violencias, pero que, claro, nosotras nunca lo nombramos como tal dentro de los pilares de Femen porque lo damos por hecho. O sea, que feminista no va a luchar contra las violencias machistas. Claro que sí. Lo que pasa es que hay violencias que pueden estar más relacionadas con la influencia de la religión, porque que te prohíban abortar porque la iglesia se mete en medio es un tipo de violencia. Que a ti te maten porque hay una idea filofascista que dice que la violencia no tiene género, pues obviamente tiene que ver con la antidemocracia. O que te asesinen porque piensen que eres un objeto o te exploten por tu capacidad reproductiva, tiene que ver con la industria de la explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, las violencias son tan múltiples que nunca las hemos como puesto en otro bloque porque entendemos que corresponden a muchísimas causas, pero obviamente es algo de lo que también más insistimos. O sea, hemos hecho muchísimas acciones sobre el tema de las violencias, ¿no? Y luego, bueno, pues el tercer pilar obviamente es la industria sexual, que nosotras siempre nos hemos posicionado dentro del abolicionismo, pero siempre nos gusta puntualizar de qué forma, ¿no? Y eso también ha sido un aprendizaje a lo largo de los años, que hemos entendido que se puede ser abolicionista sin ser clasista y sin ser maternalista. Y en ese sentido nos gusta pensar que no podemos hablar de una realidad sin escuchar a las otras partes, ¿no? Que este feminismo que entendía pues que podía tener ciertas conversaciones y las mujeres que están en contextos de prostitución pues no podemos seguir teniéndolo. Que, que bueno, pues que hay que tener presente toda esta parte y que además, bueno, pues nosotras entendemos que la raíz profunda de todo esto tiene muchísimo que ver con el capitalismo y que por lo tanto de ahí subyace un análisis mucho más complejo. En ese sentido, claro, se desprenden muchísimas otras cosas, que es el tema de las madres de alquiler y demás, que también nos posicionamos en contra, pero que es un debate, ya digo, que no es simplemente decir no porque igual te parece que esté moralmente mal. No, es que no vamos por ahí, es que ese es el Sí, marco sí, que sí, suele por vender la supuesto. derecha, ¿no? Que es que está mal moralmente. No, es que
está mal moralmente, está mal éticamente y está muy mal a muchos niveles porque estás Claro. aprovechándote de unas Pues está condiciones. directamente anclado a la estructura, claro. Claro, entonces, bueno, son conversaciones que van mucho más allá, donde nosotros nos posicionamos así, pero también creo que en el clima en el que está el feminismo estatal ahora mismo también vale la pena puntualizar ciertas cosas. Y Sí, luego, por supuesto, aunque no hablemos tampoco de la lucha LGTB como bueno, pues como no nos abanderamos, digamos, como activistas LGTBI, a pesar de que la mayoría de mujeres que estamos en el grupo sí pertenecemos al colectivo de una u otra forma, claro. eh, pues también por eso, como no lo íbamos a hacer, pero es que además entendemos que en la lucha por la igualdad tienen que estar incluidos los derechos también de las personas Mm, LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotras es fundamental, hemos hecho acciones contra el discurso de odio, contra la LGTBI-fobia y las continuaremos haciendo, o sea, es que es mm, así, pero bueno, normalmente cuando las hacemos o cuando tomamos ese tema en el calendario y demás, nos gusta como focalizarnos en las mujeres dentro del colectivo, ¿no? Que esto mm, también es importante y también nos sí. gusta como tenerlo presente. mm. Y en ese sentido, pues por eso también tiene todo el sentido que digamos que en este grupo pues es no mixto, pero todas las mujeres tienen cabida. Entonces, ¿cómo Mm, no? Esto también lo comentamos en el documental, ¿no? Que obviamente pues es un grupo de mujeres, pero bueno, es lo mixto, cualquier mujer puede entrar independientemente de cómo se le haya asignado al nacer. Es una Mm, mujer, pues mm, tú mm. participas. Otra mm, cosa es que tal y como está estructurada ahora mismo la sociedad, esas compañeras puedan sentirse más o menos cómoda con este tipo de exposición. mm, Pero bueno, la puerta está abierta como está abierta para cualquier otra que comparta lo que nosotras proponemos. mm, Y en ese sentido, pues sí, es todo un reto, son cosas muy tochas, somos conscientes, pero al mm, final lo que se propone es un cambio estructural completo. O sea, no entendemos mm. Absoluto. un feminismo reformista, ¿no? Sino revolucionario. Es que Claro. bueno, yo creo que es algo que las dos asumimos completamente. Me parecéis un referente absoluto. O sea, no solo por cómo ponéis el cuerpo por todas y lo que conseguís, el tipo de impacto que conseguís, sino por cómo tenéis todo esto clarificado, por cómo os posicionáis, por cómo apuntáis a los ejes que sostienen el sistema. Y este es un mensaje que nos gusta mucho lanzar desde este podcast. No tenéis que hacerlo todo. Mm, Es decir, entiendo cómo explicas todas las cosas, me parece necesario e importante que puntualices ciertas cosas, pero no tenéis que hacerlo todo. Solo faltaría, solo faltaría. O sea, de hecho, bueno, queríamos contarte una mini anécdota, Lara. Y es que nosotras Claro, bueno, estamos muy contentas de la comunidad que hemos conseguido en la virtualidad, porque la verdad es que recibimos mucho apoyo, mucho cariño y recibimos unas violencias o, bueno, unos acercamientos no agradables muy mínimos, ¿no? Pero el primero que recibimos tiene que ver con los bulos que se cuentan sobre nosotras, porque el primer comentario machista que hizo aparición en nuestro proyecto fue que nos llamaron putas de Soros. Y nosotras dijimos, hostia, esto debe ser como una especie bueno, De bautismo. de bautismo, ¿no? Hablando De de la la violencia religión. que recibimos las mujeres feministas cuando hacemos algo en internet y pensamos, oye, si nos insultan como insultan a las femen, es que lo estamos haciendo bien, ¿sabes? Esto quiero que sepas que ha pasado tal cual así. Y hablando de esto, de los feminismos, ¿no? De cómo tú vas nombrando al nombrar vuestros pilares, sí que queríamos preguntarte cómo hacéis vosotras la cuestión de las alianzas con otros grupos y sobre todo, bueno, cómo otras podemos reforzar vuestras acciones, vuestro mensaje, cómo podemos sumar fuerzas, porque tengo la impresión en esto que hablabas antes de que a vosotras se os usa un poco como la construcción de las malas mujeres, ¿no? Se os usa un poco como con la que no te tienes que juntar, la que no tienes que ser, porque ella perjudica al movimiento, porque es violenta, porque es no sé qué. Bueno, esta mierda no nos la creemos, eso ya lo decimos, y eso es uno de los ejes de construcción del patriarcado y creo que tenemos que estar como muy despierta en detectar estas estrategias en lugar de cuestionar a las compañeras. Así que te escuchamos en cómo podemos sumar fuerzas con vosotras. pues a ver, sí que es verdad que nosotras, bueno, pues obviamente tenemos nuestras alianzas,
sobre todo aquí en Madrid, que es donde estamos como más asentadas, más compañeras, eh, no podemos decir que no nos sintamos arropadas y en ese aspecto, por ejemplo, hablamos antes del colectivo LGTB, contamos con apoyo y bueno. contamos con espacios que la verdad que nos han tratado siempre muy bien y da igual para que les hayamos pedido ayuda, siempre están ahí. Y también, por supuestísimo, de compañeras feministas de diversos grupos, lo cual nos hace sentirnos, bueno, pues apoyadas. Sí es cierto que muchas veces nos gustaría poder encontrarnos más y que muchas veces sentimos que no disponemos del tiempo, no llegamos, no podemos estar Ya. en tantas asambleas como nos gustaría, intentamos siempre estar, pero por la naturaleza precisamente de las acciones y el post de esas acciones, a veces literalmente no nos da la vida. Entonces, Claro. intentamos siempre llegar hasta donde podemos, pero bueno, también creemos en las redes como un espacio a veces para tocar la puerta y decir, oye, eh, mira, que me pasa esto, o necesito esto, ¿cómo estás? Mira, yo soy de este grupo, lo que sea, ¿no? En ese sentido, nosotras hemos ido construyendo un grupo de gente que muchas veces está organizada y otras veces no, que proviene de diferentes espacios y en ese sentido nos sentimos muy afortunadas de no sentirnos solas. Yo me alegro. Entonces, bueno, no siempre ha sido así, hemos tenido momentos un poco de, joder, nos gustaría como tener un poco más de support, pero mira, mejor calidad que cantidad, ¿sabes? Entonces, esto es así. Sabemos que además lo que hacemos no le va a gustar nunca a todo el mundo, entonces, bueno, pero como bien decíamos, hay que ser conscientes de que en el fondo cada una desde su espacio contribuye de una forma, ¿no? Claro. Nosotras siempre decimos que la gente que quiera colaborar lo haga escribiéndonos y diciendo, mira, yo puedo ofrecer esto, yo sé hacer esto, y a partir de ahí vemos. Hay gente que ya llega muy concreta con un curro que a nosotras nos viene súper bien, que puede ser todo lo que tiene que ver con redes, todo lo que tiene que ver con traducción, todo lo que tiene que ver con lo visual, que está genial y estupendo, pero también puede ser alguien que diga, mira, es que yo tengo carnet y una furgoneta y os puedo llevar Claro. a las acciones, pues genial, Claro. también nos viene súper bien. Y luego, por otro lado, pues siempre decimos que para colaborar de manera directa con nosotras, que no tenemos absolutamente financiación de ningún tipo, pues nos pueden siempre hacer una donación a la cuenta o al PayPal o comprar cosas como lo que estáis hablando antes del docu, ¿no? Cosas de la tienda, que además somos, Esa cosita nos bonita. empeñamos mucho en insistir que todo lo que hacemos parte de nosotras, son conceptos que desarrollamos nosotras, junto con creadores y creadoras que o bien son mujeres o bien son personas LGTBI. Entonces, también, bueno, creemos en ese tipo de trabajo Claro. que ya que son artistas que no están cobrando nada y que están, bueno, pues donando su curro, que también sirva como para que la Claro. gente conozca y vea que hay un trabajo pues en unidad y eso también es chulo. Y la tienda, bueno, pues siempre es una manera de aportar y de hacer, por ejemplo, pues regalos consecuentes Claro. con la historia. En vez de Totalmente. comprar una camiseta que pone feminista a Claro. Inditex, pues la compras a... Bueno, no sé si puedo decir aquí Por ese nombre. supuesto que se puede. Clara, tú puedes decir aquí lo que tú Lo que te quieras. dé la gana. Solo Vale. faltaría. Pues oye, se lo compras a las mozas de Femen que Di les que va a sí. ir bien y además, pues oye, mira, veganas y de todas las camisetas. Nunca, Oye, nunca es que está además- nunca está mal ese recordatorio, Exacto. totalmente. Ese toquecito de, por favor, mantengamos un poquito la coherencia, totalmente. Sí, Y sí. pongamos nuestro dinero donde hay que ponerlo, total. Sí, que ya sabemos que a veces es difícil, sobre todo cuando estamos achuchadas y demás, Sí. pero bueno, animamos mucho a esto y además es que vosotras Sí. tenéis unas camisetas chulísimas. Y también unos te lo digo. calendarios Sí. maravillosos. Sí, sí, ahí están a vuestra disposición. Y creo que estamos llegando al final, Ay. cosa que me parece bien. Yo quiero decir solo una cosa, ¿vale? supuesto. Porque es que esto es que me parece Iba a que podemos... decir, no me parece bien que lleguemos al final, nos queda muchísimo del guión por hablar Sí, contigo. se Me nos ha parece quedado bien un montón, que pero haya vamos- entrado lo de la tienda y lo del Sí. apoyo y demás. Sí, sí. Jo, es que me parece como una buena noticia y me parece como que hay que, Dala, que hay, estamos que hay- aquí. que hay que Estamos cerrar aquí. con esto. Ya nos vamos, ¿eh? Ya nos están echando. Aquí a todo, Lara. Jo, no, pues que justo lo mencionabas tú antes, que además como uno de vuestros pilares de lucha, que parece ser que este 2003 será previsiblemente el último año de la Fundación Nacional Francisco Franco, como
como unidad, o sea, como por lo menos como institución con carácter legal Y en yo España. aquí le diría a Enar, que es la que va a editar este vídeo, que ponga un subidón de música Sí. para celebrar. Sí. Sí. Jo, es que por primera vez en la historia, y creo que esto ha sido, es que estoy aquí buscando, sí, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues han abierto expediente de una santa vez, expediente sancionador a Falange por estos homenajes que vosotras lleváis combatiendo no sé cuántos años, del 20N, homenajes a Franco, a Primo de Rivera, etcétera. Eso es. Y jo, esa imagen que aparece cada año de esta peña ahí levantando el bracito y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado yendo a por vosotras, es que es una cosa que nos despierta una rabia a todas de tremenda injusticia. Entonces, jo, yo por eso no quería cerrar sin comentar esto, porque además yo esto lo relaciono directamente con vosotras, con vuestras acciones. Totalmente. Y vamos, os podéis poner la medalla, porque yo creo que en este caso habéis conseguido llevar el foco ahí, que mucha gente si no sabría ni que eso está sucediendo, y yo creo que en gran parte es gracias a vosotras, o por lo menos yo en mi relato me lo cuento así que de entrada yo me lo cuento muchísimas igual. gracias. Siempre que No vemos de que todas. pasa algo con Sí, el sí. fascismo decimos, muy bien, ahí han estado las féminas. Total, no, y en este caso como muy concretamente además, o sea que de Sí, verdad a ver, que hemos gracias. estado ahí muy insistentes. Ahora Claro. lo que nos gustaría es que ya que se van a abrir estos procesos contra esa organización y supuestamente a raíz del último 20N se va a investigar si ha habido delitos o no, que a nosotras no nos llegue la multa, porque sí que quiten se las nos ha puñeteras propuesto multas. para sanción por la protesta del 2022, porque Claro. la del 2021 ya se pagó, Mm, o sea, esa todavía la tuvimos que asumir. ya. Entonces, bueno, estaría bien que además de, pues multar a los fascistas e ilegalizar lo que hacen, Sí, que a nosotras pues no nos llegue la multa. Vamos a ser total, consecuentes con todas las partes. totalmente. Pues ahí lo dejamos Ahí queda como eso. Se deseo de buscar esa descubrirá consecuencia. en el siguiente capítulo. En próximos episodios estaremos, Bueno, es que ojalá estaremos podamos atentas. volver a hablar contigo porque, vamos, hemos tenido que correr y correr. A mí me gustaría también lanzar una frase final que también os dijo Andrea Gómez en esa entrevista, que dijo que vosotras erais las que reventáis la puerta para que luego podamos entrar las demás. Total. Me parece una imagen preciosa. Yo Muy también acertada. la siento así y de verdad que agradezco mucho esa patada que dais y esa puerta abierta que dejáis para que luego entremos las otras. Sí, muchas Nosotras todo gracias. lo que sea macarrismo para luego sea celebración feminista nos parece genial. Por favor, un helicóptero para esta mujer. A ver, ¿quién tiene un helicóptero de nuestras A ver si seguidoras? además, vendemos suficientes calendarios. Es que nos van a llamar delincuentes igualmente, pues chica, Claro. ya con todo, ¿me entiendes? Total, es que con todo. eso es así. Lara, Pero bueno, muchísimas... Dime. Sí. Di, No, perdón, que no te siempre quería cortar. insistimos que no somos violentas, sino que podemos resultar agresivas, pero bueno, que es que al final lees tantos comentarios que una ya hace coña con todo, ¿no? Entonces Ya. es como, mira, pues ya puestos a humor, pues nosotras Pues ya. hacemos broma con todo. Pero Claro. bueno, nosotras estamos orgullosas de que sea percibido así por gente como vosotras, que al final es donde hay que enfocarse, no en la gente que, bueno, pues constantemente nos quiere machacar. Entonces preferimos poner el tiempo que tenemos en encontrarnos en este tipo de espacios, en compartir pues tiempo en proyectos como el que tenéis vosotras y en mantener estas conversaciones que son muy necesarias y no tanto en estar pendientes de quién nos puede estar insultando y demás, porque aunque obviamente hay que ser conscientes, no creemos en que haya que encasquillarse ahí, porque vamos, Claro. sería darles el gusto, ¿no? Totalmente. Y eso de nuevo es alta inteligencia feminista. Totalmente. Estrategia, autodefensa e inteligencia. Muchísimas gracias, Lara, de verdad, a ti y Gracias a todas a tus vosotras. compañeras. De Eres verdad. la puta ama. Mándales un besazo, bueno, un abrazo y mil gracias a las demás. Nos ha encantado estar contigo, explicas todo tan bien, dices cosas tan importantes, nos las quedamos. Sí, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a vosotras. Y gracias a las que estáis al otro lado por seguir ahí. Os queremos. Nos vemos en el próximo Lo Cayó. Yeah. Chao.